Pero si fueras un locador de servicio de acuerdo al Código Civil, dice, señor, yo soy un locador, no soy trabajador. Yo puedo sustituirme bajo mi responsabilidad, evidentemente, y buscar un reemplazo. Sí, yo puedo hacerme reemplazar, no hay problema. Por otra persona, no hay problema. Es mi facultad. Yo soy un locador, no soy su trabajador. Nuestra relación es civil, no es laboral. En consecuencia, tengo la facultad de hacerme reemplazar por otra persona. Obviamente con la misma experiencia, competencias, capacidades. Y si esta persona hace mal el trabajo, yo responderé por daños y perjuicios ante usted, obviamente. Pero si mientras tanto, yo no puedo hacer reemplazar por otra persona. Porque no soy su trabajador, soy un locador de servicios. Punto 2, subordinación. Si yo soy trabajador como ustedes lo son, tiene su jefe, un organigrama, una estructura, un reglamento interno, directivas, lineamientos, instrucciones para hacer la tarea. La subordinación no solamente es la subordinación técnica. Tú vas a hacer tu trabajo como contador, como ingeniero industrial, como ingeniero eléctrico, como laboratorista, pero no de la forma libre que tú quieres, sino en una forma subordinada, sometido a el mandato del empleador, porque es tu empleador, pues. Tú eres subordinado a él. Si él te dice que trabajas de cierta manera, lo tienes que hacer. Bueno, mientras no sea algo ilícito, obviamente todo está bien. Si te dice que uses un software especial para la contabilidad, tendrás que usarlo. Si te dice que tu jornada de trabajo de lunes a sábado, te adecuas a la jornada. Si te dice que tu jefe se llama Juan Pérez, y a ti no te gusta Juan Pérez porque te parece muy gruñón, que no tiene empatía, lo que tú quieras, bueno, mala suerte, es tu jefe. Y según el organigrama que tiene la empresa, tú como asistente contable le reportas al contador y el contador es Juan Pérez. Tendrás que aceptarlo. Hay un reglamento interno de trabajo que prohíbe usar celulares durante la jornada de trabajo. No, yo sin mi celular no puedo vivir, lo siento, acá hay una norma y se respeta. En la jornada de trabajo, el empleador pone las normas y los reglamentos y tú tienes que obedecer. Si el empleador te cita a una capacitación dentro de la jornada de trabajo, estás obligado a ir, porque eres trabajador. Es más, si hay una función que tú tienes que realizar y no la realizas adecuadamente, por ejemplo, tú eres el asistente contable, tienes que pagar el impuesto el día 2, según tu RUT, y lo has pagado el día 4, y hay un incumplimiento, pues. Te voy a amonestar, o te voy a suspender, o te puedo despedir. ¿Por qué puedo tomar esas atribuciones? Porque tú eres mi trabajador. Y una expresión de la subordinación que tienes hacia mí es mi facultad, el poder de dirección que tengo yo de sancionarte disciplinariamente. ¿Correcto? Puedo hacerlo. Pero si fuera locador, no hay subordinación. El locador está en una igualdad con quien lo contrata. Entonces, un cliente, en este caso la empresa sería un cliente, no sería un empleador. Y este cliente le diría al proveedor, que es el locador, usted ha hecho mal su trabajo, le pedí un reporte y usted entregó un reporte que nos parece inconsistente. Lo voy a amonestar, disculpe, usted no me puede amonestar, no me puede suspender, porque no soy su trabajador, soy un locador. Mi relación con usted tiene otras características. Señor locador, este es su jefe, yo no tengo jefes, soy autónomo. Yo tengo mi experiencia, mi conocimiento, mis habilidades, mi forma de trabajar. Sí, pero tiene que seguir lo que le dice el jefe. No voy a seguir a ningún jefe porque no soy trabajador. Mi contrato no es un contrato de trabajo. Es un contrato de locación de servicio regulado por el Código Civil. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia fundamental entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. Lo único que tienen más o menos en común es la contraprestación. Pues sí, porque tú trabajas como asistente contable para cobrar 5.000 soles al mes, ¿no? A fin de mes. O sea, tú das un servicio personal más una prestación subordinada y en contraprestación, a cambio de eso, recibes 5.000 soles al mes, tu remuneración. Bueno, un locador da un servicio independiente, autónomo, que no es personalísimo. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque a cambio va a recibir por su honorario, por recibo de honorarios, los 5.000 soles, los 4.000 que le paguen. Pero esa diferencia es fundamental. ¿Y cómo uno podría probar, ¿no?, que siendo supuestamente locador, en el fondo, en la realidad, hay una relación de trabajo? Bueno, Sunafil tiene un lineamiento actualmente vigente, está en el aula virtual también, ¿ya? Y en este lineamiento Sunafil dice, toda la vida que voy a una empresa, me presenta, tengo 100 trabajadores en planilla y 20 locadores, o tengo 300 trabajadores en planilla y 80 locadores. Y hay empresas más extremas, tengo 40 trabajadores en planilla y 60 locadores. Tiene más locadores que gente en planilla, ¿no?
Hoy la locación de servicios, chicos, les digo de una vez, es como el cuento de la Caperucita, el lobo feroz, ¿no? Hansel y Gretel, ya son cuentos pues viejísimos que ya todo el mundo se conoce. Es lo mismo. Tengo locadores. Mi inspector va a decir, ese cuento más viejo, es como la Caperucita. A ver, muéstreme. Y el inspector, en base a este alineamiento, lo que va a hacer es revisar, por ejemplo, a ver, ¿hay prestación personal en servicios? Va a analizar, ¿las actividades que realiza este supuesto locador están en un manual de organización y funciones? ¿La actividad que hace este locador la hace directamente sin ayuda de terceros? ¿Habrá, digamos, si yo tengo un analista de selección de personal por locación de servicios, ¿habrá otro analista de selección de personal que existe en planillas? Si tengo un asistente contable que está en locación de servicios, ¿habrá un asistente contable que esté en planillas? Puede pasar, ¿no? O esta persona de repente actualmente está como locación, pero hace 2 años trabajó en esta misma empresa, pero sí estaba en planillas, haciendo la misma función, ¿no? Para identificar si hay subordinación o no, a ver si hay un tiempo de trabajo. Esta persona marca asistencia, obviamente el empleador va a decir, no, acá no marca, porque es locador, pues ¿cómo lo voy a hacer marcar? Sí, claro, pues usted no creo que sea tan cándido, tan inocente, ¿no? De obligar a marcar asistencia a un locador. Usted sabe que se hace lo que se dice el harakiri, ¿no? Un kamikaze, ¿no? Entonces dice no, pero denme los cuadernos de vigilancia, porque toda empresa que tiene vigilante tiene un cuaderno que va registrando normalmente quién entra, quién sale, ¿no? O una prevención de delitos. Ya, ok, pide ese cuaderno y de repente verifica que el supuesto locador va de lunes a viernes, desde de 8:15, 8:20, hasta las 5 de la tarde, 6, 7, y lo hace siempre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Dicen, bueno, acá hay un tiempo de trabajo dedicado, pues, por lo menos sí hay un tiempo de trabajo. También va a analizar el inspector, por ejemplo, si tú como a tu locador, o supuesto locador, le das correos electrónicos institucionales. De repente le das photocheck. De repente este locador tú le das la laptop para trabajar, la computadora, el escritorio, ¿no? Podría ser. De repente este locador, ¿no? Este locador de repente se comunica contigo a través de correos electrónicos o de WhatsApp. Y cuidado ahí, el contenido de la comunicación de un mensaje de WhatsApp, ¿correcto? Puede ser evidencia que incline la balanza y determine que hay un contrato de trabajo. Puede ocurrir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de ahí casuística es una FIL, ¿ya? Donde, por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp pueden evidenciar relación laboral. En este caso, se trató de una empresa que vendía celulares, importaba celulares, ¿ya? Entonces, a ver, importaba celulares y obviamente si tú importas celulares, pues no sé, se me ocurre 2000 smartphones, ok, 2000 smartphones, perfecto, no los trae del extranjero hacia el Perú para almacenarlos y guardarlos debajo de la cama, sino que se supone que los traes para venderlos, ya. ¿Y cómo lo vendías? Con asesoras de ventas por locación de servicios. Entonces, en ese caso concreto, es una empresa de telecomunicaciones que actualmente me parece que ya se retiró. Era vietnamita esta empresa, capitales vietnamitas. Bueno, la cosa es que finalmente la asesora de ventas, digamos, que estaba con locación de servicios, muestra los mensajes de WhatsApp y en esos mensajes se apreciaba que recibía órdenes, que incluso hay un WhatsApp contundente donde la jefa zonal le decía, es urgente que vayas a la reunión programada mañana, porque si no vas a ser sancionada. Unas palabritas nomás que parecen simples, determinantes. Con eso se demostró subordinación, el poder de dirección. Si no vas, te sanciona. Miren que efectivamente no fue sancionada, sino que la posibilidad de ser sancionada ya genera una expresión del poder de dirección del empleador de ejercer esa facultad que tiene, de sancionar disciplinariamente, porque el poder de dirección del empleador implica gerencio de la empresa, dirijo la empresa, aplico los procesos productivos necesarios a esta empresa, veo todos los temas de planificación de la empresa, ¿correcto? Esa es mi gestión empresarial, y aparte, mi poder de dirección también implica que puedo sancionar
disciplinariamente a los trabajadores que laboran para mí. Entonces, la potencialidad nomás ya demostraba subordinación. Y con eso obviamente le multó al empleador, ¿no? Y se le ordenó poner las planillas. Entonces, el contenido de los mensajes de WhatsApp es algo que tú no puedes prever. Porque si tu empresa tiene locadores, 20 locadores, 30, 40, lo que tuvieras, ¿coordinan con alguien o no? Sí, claro. ¿No? Imaginen ustedes una empresa, caso real, una empresa concesionaria de venta de automóviles, ¿ya? Eso que tú vas por Javier Prado, a Marina, ¿no? Y ves bonitos esos lugares con unos carros hermosos, relucientes, apetecibles. Pero si yo te digo que los vendedores de ahí están con locación de servicios, ¿ay qué? Sí. Así tienen gente en planilla, pero tienen vendedores que están con locación de servicios. ¿Eso cómo es posible? Eso no es posible, pues. ¿O es que no se cumplen acaso en esos puestos, en esas posiciones? ¿No hay prestación personal? ¿No hay subordinación? No creo. Claro que hay prestación personal. O el vendedor dice, mañana no voy a ir a vender, no tengo ganas, quiero irme a la playa. Voy a enviar a alguien que venda por mí. ¿Así funciona? No, no funciona así. Oye, tiene un cliente, no tengo ganas de ser un cliente. ¿Cómo que no tienes ganas? Está tocando la puerta. ¿Qué? ¿Soy tu subordinado? No soy tu subordinado, soy locador. Yo veo cómo vendo. Mi criterio. Hoy yo veo que ese cliente no va a comprar, voy a perder mi tiempo. ¿Puedes ponerte en esa actitud? Bueno, si fueras locador, es casi de igual a igual, ¿ya? En un contrato de trabajo, no, tú estás subordinado. Correcto. Eso también se analiza ahí. El contenido es lo que suele ser un jaque mate, ¿no? Además, y cerrando ese tema, este punto, cuando un locador quiere evidenciar una relación laboral, ahí tú recién te enteras como jefe de recursos, gerente de recursos, de todo el tipo de conversaciones que han sostenido a lo largo de los últimos 6 meses, 8 meses, esa persona que coordinaba con el locador y el locador con ella. Y ahí se dan cuenta, pero ¿cómo es posible que haya puesto estas cosas en el WhatsApp? Prácticamente demostrando claramente que hay una subordinación, que hay una prestación personal, que hay un empleador que dirige y ordena las cosas. Correcto. Bueno, adicionalmente, a tomar en cuenta también, el inspector va a preguntar, ¿y este locador o los locadores participan en el almuerzo de fiestas patrias, en el almuerzo del Día del Padre, el Día de la Madre, en la chocolatada navideña? Sí participan, porque somos una sola empresa. Mal, va notando, ¿no? Ya ha recibido invitación para celebrar festividades o aniversarios, ¿no? Ese es el punto. Y también puede ser que algunas capacitaciones que haya dado la empresa haya hecho participar también a los locadores. Entonces, en resumen, con todos estos indicios que va encontrando el inspector, ya sabes lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Simplemente lo que se va a ordenar es que esta persona, este locador, sea puesto en planillas. Pero no solamente te va a decir que lo pongas en planilla ya, te va a dar 3 días, 4 días. También te va a indicar el inspector que hagas un cálculo en Excel, si quieres, de los beneficios laborales que vas a tener que pagarle al señor por el año o el medio año o los 2 años que haya estado en locación de servicios indebidamente. Y si no entregas esa información al inspector, no solamente que lo has puesto en planilla, sino que le has pagado esos beneficios, has cumplido con pagar ya, y con el pago efectivo, transferencia al banco, si no cumple con eso, ¿qué va a decir el inspector? Bueno, no ha cumplido mi requerimiento. Una multa por una serie de infracciones, no podrá trabajar en planilla, no darle de alta en el registro en el día que comienza el servicio, no haber contratado el seguro de vida ley, que como sabemos, todo trabajador en el Perú, microempresa, pequeña empresa, gran empresa, tú trabajas en planilla, el primer día, 4 de septiembre, ya debes estar registrado en el seguro vida ley, el primer día de trabajo, que te cubre con 16 remuneraciones, ¿no? Por caso de muerte natural y 32 remuneraciones en caso de muerte accidental. Primer día. Entonces tienes una lista de infracciones. Tú vas a ir, repito, vas a ejercer tus descargos, apelarás, te vas a donde quieras. Esa historia ya se sabe cómo va a terminar. Estás ganando tiempo nada más. Pero si alguien desde un inicio hubiera dicho de repente, ¿no? Dice en la lista todo lo que estamos conversando, se lo dice al que entrevista todo este tema, ese analista no solamente lo contrato, pongo pues subgerente o jefe por lo menos,
Me da una explicación y él va a estar a cargo de esto, las renovaciones de contrato. ¿Correcto? Entonces, hay que tener identificado esa distinción. Alguien va a preguntar, de repente, no he visto todavía las preguntas en el chat. Alguien va a preguntar, cada vez que vas a una fila de una empresa y encuentras locadores, 99.9% va a decir hay relación laboral. Y una vez lo preguntaron en efecto, profesor, siempre pasa lo mismo. Si hay relación laboral, relación laboral. ¿Cómo podemos defender de un contrato de locación de servicios? Realmente es locación de servicios. ¿Cómo podemos hacer? Es fácil, es facilito. Recontra fácil, ¿no? Recontra papayita, como se dice. Es como después como destapar una gaseosita para acompañar un ceviche o una cervecita. ¿Por qué es tan fácil? Fácil pues. Cuando en tu empresa decidan contratar por locación de servicios a un asistente contable, a un auxiliar de planillas, al montacarguista, a un auxiliar de almacenes, a un laboratorista, a la recepcionista, a un chofer, a un personal de limpieza, lo único que tienes que hacer es preguntarte, ¿habrá prestación personal? No va a haber. Ah, qué bien. ¿Va a haber subordinación? Tampoco. Ah, entonces estás perfecto. Contrata por locación, claro que sí. Pero si tu análisis te dice, no, si es prestación personal, pues. Y también va a haber subordinación, entonces, ¿por qué buscas un gato de 3 patas cuando el gato tiene 4 patas? Estoy buscando encontrar un unicornio, eso no existe, pues. ¿O alguien cree que existe un unicornio? No existe, ¿no? Ya, pues no existe locación de servicio válida cuando tiene los 3 elementos del contrato de trabajo. ¿Por qué te complicas? No, es que la verdad es que por costos, como usted sabe, que todos los beneficios laborales aplican cuando hay un contrato de trabajo. Pero cuando lo ponemos en locación, entonces ya no aplican todos los beneficios laborales. Ya, entonces quiere decir que si se ponga a usted un traje de monja, se vuelve monja. No, ¿verdad? No, pues no le busque más problemas. La mayoría de veces normalmente es por el tema económico, por costos, ¿no? Pero bueno, y en ese punto ya se dan cuenta que es un falso ahorro de costos. Al final te denuncia, vienes a una fil y lo que pensaste ahorrar te va a salir más caro. Moraleja, sincerar. Además hay opciones. Analiza el tiempo de trabajo que va a tener un locador. De repente el locador lo necesita por horas. Sí, yo puedo tener hasta, ¿sabe qué? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa hace muchos años que tenía el puesto de recepcionista, lo ocupaban 3 personas. ¿Cómo así? Tenían una recepcionista de 8 a 11, luego una de 11 hasta la 1 y de 1 a 5. 3 personas para un solo puesto. Part-time, part-time, part-time. Bueno, el trabajo part-time no tiene estabilidad en el empleo, sí, ya lo sabemos, menos de 4 horas diarias no tienes estabilidad, ¿no? Y tampoco tienes el beneficio de la compensación por tiempo de servicio, por ejemplo. Entonces es un poquito más flexible y solamente tiene vacaciones 6 días al año si es que tienen un año completo y continuo de servicios. ¿Ves? Pero si van a estar cada 4 meses o 5 meses, ni siquiera vacaciones, y son solo 6 días al año. Y estás en el marco legal, perfectamente. En preocupaciones de una fiscalización, para nada. Es una opción, ¿no? Sí, profesor, ya, en el puesto de recepcionista sí calza, pues, pero para el puesto de montacarguista, para el puesto más especializado no calza, entonces contrata en planilla las 8 horas. Listo, no hay otra manera, ¿no? Es preventivo este consejo que les doy, un poco de prevención. Ahora, otro concepto clave, ¿no? Dentro del marco del tiempo que nos han asignado. Ya hemos visto bastante ese tema, ¿correcto? Muy bien, ¿me dan cuenta? Entonces, tiene que distinguir. Ahora, aquí postula para ser jefe de recursos humanos, otro puesto. Jefe de recursos humanos, vamos a ver un poquito, revisando cómo está el mercado. Vamos a ponerlo acá, en color celeste. Jefe de recursos humanos, perfecto. Ya, ¿qué le pide? Bueno, que sea administrador, ya. Ingeniero industrial, ya. Psicólogo, ya. RI, ya, muy bien. Perfecto. Maestría en recursos humanos, ya, muy bien. Conocimiento en legislación laboral vigente, lo mismo. En los perfiles se pone legislación laboral como si fuera, pues, no sé, lo aprende pues en media hora, ¿no? Tanto tiempo, es papacito. Es como si
Para ser juez, te piden derecho, obviamente tu campo, ya, conocimientos en psicología. Ya debes conocer toda la parte, el campo de la psicología, pues. Eso cualquiera aprende psicología. Lo importante es que para ser juez seas abogado, y pido con conocimientos en psicología. En psicología es un océano aparte de legislación laboral, por Dios. Es lo mismo, la legislación laboral es un océano diferente a la psicología. Son dos océanos. No es un lago el derecho del trabajo, ¿no? Un riachuelo, es un océano. Entonces le piden conocimientos en legislación laboral y práctica de contratación, ¿no? Muy bien. Entonces uno dice, a ver, también le pide, miren ustedes, estrategia de conciliación en relaciones laborales sindicales. Pero esta persona que postula esta posición, si tú le preguntas qué libertad sindical, debería responder, libertad sindical es el derecho que tiene todo trabajador para formar un sindicato o para afiliarse a un sindicato, ¿correcto? Quiere constituir un sindicato o afiliarse a un sindicato que ya existe, ¿correcto? O desafiliarse también, yo quiero desafiliarme, no hay ningún problema. Y tendrá que decir también que a nivel sindical, en el Perú, la prioridad que sindicato es sindicato de empresa, es la gran mayoría de sindicatos. El sindicato de empresa se forma con 20 trabajadores. ¿Y tienen en común qué? Que pertenecen al mismo empleador, o al mismo rubro. Entonces tienes ahí al operario, al montacarguista, al administrativo, porque puede ser sindicato de trabajadores, empleados y obreros si quieres, ¿no? Y ellos constituyen el sindicato de 20 o 25 o 30 o 40, lo que fuere. Y ellos negocian con el empleador, ¿no? Entonces, le piden estrategia de conciliación en relaciones laborales sindicales, que es un tema especializado, no es un tema menor. Entonces, son conceptos claves para postular esta posición, por lo menos, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, miren ustedes, y aquí me quiero detener, todavía tengo tiempo, sí. Esta parte, supervisar procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, ¿ya? Ya acá este tema sindical es amplio, he dicho solamente un 1%. Práctica de contratación, estamos hablando de la diferencia de locación y contrato de trabajo. No hemos hablado todavía de las modalidades de contratación a plazo fijo, es eso, ya, otra sesión, pero es un montón. Pero en el tema, supervisar procesos de reclutamiento, selección y contratación. A ver, ¿qué significa supervisar y aplicar la legislación laboral? No solo es lo técnico, no solo es supervisar que la convocatoria esté bien diseñada para Boomerang, Computrabajo, Aptitus, ¿no? Que sea idónea al perfil del puesto, que de repente cuál es la prueba psicotécnica que vas a aplicar, cuál es el ejercicio, digamos, lúdico que vas a aplicar para ver la personalidad de estas personas, estos postulantes, sus habilidades, sus competencias, assessment center la llamaban, ¿correcto? Básicamente, qué tipo de examen vamos a aplicar cuando los convoquemos a todos, qué tipo de criterios vamos a tener para filtrar a los 200 currículos que nos han llegado, ¿no? No solamente es ese tema, es cuidado con el concepto de discriminación, ¿ya? Discriminación, ¿correcto? Discriminación. ¿Cuál es el tema ahí? En este proceso de selección de personal. La discriminación puede costar 390.000 y hasta más, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Acá. Ahí vamos a hablar de un caso concreto. Este es el reglamento de la ley de inspección. Quiero que vean el inciso 25-17 que está en color verde, ¿ya? En color verde. Vean ustedes acá. Vamos a ver por acá, permítanme. Perfecto. La discriminación del trabajador, directa o indirecta, en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, por estar en el virus del VIH o cualquier otra índole, ya. Si hay una discriminación basada en estos motivos prohibidos, contemplados en el artículo 25-17, ¿cómo se calcularía una multa por discriminación? Porque ha discriminado a una persona que postulaba a ser asistente contable, que tiene maestría, es bilingüe, los años de experiencia,
Está actualizado en los ERP que se necesitan para la contabilidad. Y el pequeño detalle es que tiene 60 años. Y justo el contador general ya le había dicho al jefe de recursos humanos, esta posición yo quiero una persona más o menos de 25, 27 para irla formando, tener un cuadro de fuerza ahí, lo formando, y de repente ya lo nombramos pues subcontador de acá cuando tenga 30, ¿no? Una línea de carrera que vaya haciendo. Pero señor, acá hay uno de 60, digo, no, por favor, 60, ¿qué pasa? Esa persona ya está por cobrar sus UITs de la AFP, ya, no de 25. Vamos a suponer que ese caso hipotético sea, y discriminas por edad, ¿no? Por decir. La persona no se quedó conforme y dice, yo tengo todo el perfil, tengo todas las habilidades. Seguro ha sido por mi edad, ¿no? Claro, 60 años, no, ya, ok. Vamos a suponer que denuncia, discriminación, etcétera, etcétera, y hasta el final del proceso. ¿Cómo calcularíamos una multa de ese caso? Que se puede dar, ¿eh? Yo de paso. Tú dices, voy acá. Mi tablita de multas. Vean ustedes, como la discriminación es una lesión gravísima a la dignidad de la persona, porque sí es cierto. Todos tenemos derecho a la igualdad, todos los que estamos acá en el aula, misma igualdad, derecho a la igualdad. Si va a haber una diferenciación entre nosotros, tiene que ser basada en criterios objetivos, ¿no? Y a esta persona que postula, que tiene 60 años, y postula para ser asistente contable, dice, por la edad no me están contratando, disculpe señor, pero en el examen, en el proceso de selección de personal, ha habido entrevista personal, ha habido pruebas psicotécnicas, medición de inteligencia, test de personalidad, y después, a la semana siguiente, tomamos un examen netamente técnico, incluyendo el cálculo de quinta categoría y aplicación de una NIC. Usted no sabe calcular la quinta, pues, disculpe que se lo diga, no sabe. Ha puesto tablas de quinta de hace 15 años atrás. Las tablas del cálculo de renta han variado. Además, le pusimos un ejemplo, un ejercicio a desarrollar, y usted consideró que este concepto era remunerativo, lo puso como base del cálculo de toda la quinta, cuando por ley está excluido. Y hablo de la movilidad. ¿Por qué incluyó la movilidad? Porque no es remuneración. Ha calculado mal, disculpe, era toda la experiencia, maestría, pero en el ejercicio práctico lo hizo mal. Aquí tengo su examen. Lo demás sí calcularon excelente. No estoy discriminando, señor, es tema técnico. Entonces, pero vamos a suponer que no es así, que la persona sí sabe, conoce muy bien. Ya, infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Cuando es discriminación, vamos a suponer que tu empresa tiene 1.100 trabajadores, ¿ya? 1.100 trabajadores. Entonces, tiene 1.100, ¿correcto? 1.100. Tiene 1.100 trabajadores y ocurre que hay una sola persona que te ha denunciado, un postulante, que ni siquiera es tu trabajador. Pero ya terminó el proceso de fiscalización y se ha acreditado que efectivamente hay discriminación. Entonces, la sanción se calcula por la cantidad de trabajadores que hay en tu planilla. Vean ustedes el 48.1c. Tratándose de las infracciones tipificadas en el numeral 2517, únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, se considera como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa. Por ficción legal, digamos, se considera para el cálculo de la multa a todos los trabajadores en la planilla, no a una persona discriminada. Y además se aplica la sobretasa del 50%. Entonces, calcula la multa sobre todos los trabajadores, no a cuántos trabajadores he discriminado. Tú podrías pensar, bueno, discriminé a uno, pues, acá estará, de 1 a 10, ¿no es cierto? De 1 a 10. Será muy grave, serán 2 UITs, pues, 2 puntos en 3 por 5.300, o sea, casi 11.000, 12.000 soles. No, malo. Esa no es la multa se considera por la cantidad de trabajadores en planilla, y en este caso tienes 1.100 trabajadores, o 1.010, más de 1.000. 52.53 por 5.300, y a ese monto le recargas el 50%. Entonces tendrás ahí la suma total. Te saldrá pues cuánto, así a grosso modo 380, 350 se me ocurre, más o menos, ¿no? Cerca de los 400, claro. Ya, eso vas a pagar como multa por haber discriminado a este señor de 60 años. Uno solo. Porque es el tipo de multa más grave que hay.
Miren la sanción especial que le pone. Y esto es otro ejemplo. Todavía tengo unos 2 minutos. Otro ejemplo. El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de las mujeres trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. ¿Ya? El incumplimiento. ¿Qué pasa cuando tienes una trabajadora gestante o lactante y no cumples con todas las disposiciones legales respecto a esa trabajadora? Ahora, hay un paquete de disposiciones legales que aplica a las mujeres trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. ¿Ya? Vamos a ver que tú no cumplas algunas de ellas. ¿Cómo se sanciona? Por una trabajadora gestante o lactante, una, que te denuncia, ¿no? Por ejemplo, ha pedido el cambio de puesto de trabajo porque tiene un embarazo ciertamente de riesgo y ya no puede ser montacarguista. Señor empleador, yo tengo ya 5 meses de embarazo, soy montacarguista, hace 3 años en esta empresa, todo bien, pero el médico me ha dicho que si sigo esta labor, que es una postura rígida, y estoy expuesta al riesgo en planta, un tropezón, una caída y pierdo a mi niño. Le pido por favor que me cambie de puesto de trabajo, una posición en la cual esté en riesgo. Y la respuesta del jefe de almacén, que es imposible. No tenemos dinero para contratar un reemplazo. Además, tu puesto era montacarguista. Quieres, tómate una pausa activa, pero vas a seguir siendo montacarguista. No te puedo cambiar. La señora va y denuncia. Vamos a suponer que gana el proceso, ¿no? Sunafil dice, ¿cómo es posible? Usted está obligado. Sí, pero yo no tengo plata para estar cambiando el organigrama, creando puestos de trabajo. ¿Usted en qué año se ha quedado estudiando Derecho? ¿No? Hace 500 años atrás. Esa tendencia ya cambió, ese pensamiento es antes de los dinosaurios. Y antes se pensaba así, hoy no. Hoy hay un marco de protección reforzada. Tu deber como empleador es, bueno, vamos a ver un puesto. Jefe de seguridad, ven acá. Jefe de SOMA, ven. Diseñan un puesto que más o menos tome en cuenta las condiciones biológicas actuales de mi trabajadora. Puede ser administrativo, puede ser en almacén digitando cardex, haciendo registros, no lo sé. Dame el mejor puesto con unas tareas que pueda hacer y la voy a reasignar ahí. Va a mantener su remuneración, sus beneficios, pero tengo que seguir el lineamiento, o sea, tengo que proteger. Y ya veré, pues, a un montacarguista de reemplazo, un suplente, ya veré. Esa es la actitud correcta de un empleado. Así debes actuar. Pero vamos a suponer que no actúas así. Incumplimiento. Bueno, ¿cómo se calcula la multa? Vamos por acá. ¿Qué dice acá? Es el artículo, hemos leído el 2516, ¿ya? El que acabamos de leer. Tratándose de las infracciones, el artículo 2516, ¿qué dice acá? Lo mismo. Para el cálculo de la multa a imponerse se consideran a todos los trabajadores en la planilla como trabajadores afectados, más la sobretasa del 50%. ¿Ya? Lo mismo que acá. Es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que acá. 52 y 53. Dice acá. Explica. Dice exactamente lo mismo. No hay discriminación, sino la infracción es incumplimiento de las disposiciones, la trabajadora gestante, el lactante. Una sola denuncia. Una. 300.000 soles. Entonces, la persona que está postulando a esta posición, jefe de recursos humanos, y va a supervisar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, tiene que asegurarse que en ninguna parte del proceso exista algún riesgo de incurrir en un acto discriminatorio. Porque la discriminación se puede dar no solamente ya en la terna final supuesta, incluso cuando mandas, hay 200 currículum y el área de selección quiere hacer un filtro y escoja 50 al azar, no llama a los 50, pues. ¿Qué hace? Llama por teléfono. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame de ti. Bla, bla, bla. Y si hiciera preguntas que no debe hacer, ¿tienes hijos? ¿No? ¿Y piensas tener hijos? ¿Estás embarazada? ¿Cuántos meses? ¿Estás seguro que estás embarazada? Bueno, incluso la edad, no deberías preguntar, es un factor principal. ¿Qué me pregunta la edad? O sea, hay temas que ya, mira, te digo, hace, no sé, 20 años atrás era normal preguntar cuántos hijos tienes, estás comprometido, comprometida, te vas a casar o no te vas a casar, han empezado a tener familia. O sea, preguntas que son de tu esfera personal, antes la hacían.
Y es más, usted jugaba en contra y tú decías, sí, bueno, soy soltero. ¿Tiene un compromiso usted? No, no tengo ningún compromiso. Estoy abocado en mi carrera. Y el prejuicio que tenía quien hacía la selección era, esta persona no tiene un sentido de responsabilidad todavía, no tiene carga, no hay prohibición de carga, de repente medio irresponsable, ¿no? Con el tiempo tú aprendías que te hacían esa pregunta y decías, sí, por supuesto, ya me voy a casar en 3 meses, en 4 meses. ¿Cuántos hijos piensas tener? 5, ya, te va a ser responsable, ¿no? Algo así, ¿no? Hoy es imposible hacer ese tipo de preguntas, definitivamente. No tienen vinculación con las competencias exigidas y requeridas para desempeñar esa tarea, ¿correcto? Un poco a tenerlo presente por ahí, ¿no? Muy bien. Claro, todo lo que acá en efecto, mi estimada Marina, es básicamente para el tema del sector, todo lo que estamos hablando son casuísticas de SUNAFIL, porque recordemos que SUNAFIL no verifica o supervisa o fiscaliza toda la normatividad que corresponde al sector público, ¿no? Está prohibido por su propia ley orgánica de SUNAFIL, la ley que constituye SUNAFIL. Solamente pueden abocarse a supervisar al sector privado y a empresas del Estado cuyos trabajadores estén en el régimen privado, como SUNAT, por ejemplo, registros públicos, ¿no? Son del Estado, sí, pero sus trabajadores están en el régimen privado, ¿correcto? En el régimen privado. Ahora, la pregunta Romeri, cuando dentro de las preguntas para postular te viene una pregunta sobre tu rango etario, universidad, ya mira, por ejemplo, Romeri, excelente la consulta. Si en la ficha de postulante, bueno, tienes que poner, normalmente te piden pues tu fecha de nacimiento, ya digamos que bueno, pedirte la información no significa que te van a discriminar por eso, te la piden, pero bueno, ya, la pones ahí. Universidad donde estudiaste, ya está ahí. El tema es, ¿qué pasaría si tú tienes todas las competencias que exige el puesto, todas? Dices, entonces, ¿por qué no me llamaron? Debe haber un porqué. Ahora, hay dos formas de satisfacer esa pregunta. Una, te quedas para siempre con la duda y no haces más. Dos, preguntas y te dicen, esa información reservada, algo huele mal. Te vas a SUNAFIL, ahí tendrían que abrir la información al inspector y puedes decirle, a ver, la señorita Romeri dice que ella piensa que porque tiene 60 años no la han contratado como analista de selección de personal. Ella es psicóloga titulada, tiene toda la experiencia. ¿Por qué no ganó el proceso? Y ahí corresponderá al empleador señalar o sustentar que no la contrató, porque si bien es psicóloga y todo lo demás, la persona que ha ingresado conoce legislación laboral 100 y Romeri 1. Y en el perfil del puesto habías puesto tú, como un requisito, conocimiento de legislación laboral vigente. El señor inspector por eso no fue seleccionada, no porque tenga 60 años, 62, 58, no. Esa es la respuesta, ¿no? A tener presente eso. Ok, bueno, Enrique, ¿estás por ahí para hacer el pase correspondiente? Creo que corresponde ahorita hacer el break. ¿Me confirmas? Ya, perfecto. Sí, doctor, aquí estoy. Retornamos al break, correcto. Eso. Profesor, ¿estamos obligados acaso a renovar? Si tienes un fundamento poderoso para explicar por qué no le renuevas, bueno, no le renueves. Pero no sé qué fundamento es aquel. No, es que el puesto ya no se necesita. Bueno, el inspector va a analizar si realmente eso es cierto o no es cierto, porque puede estar encubriendo un motivo discriminatorio, ¿no? Puede estar encubriendo un motivo discriminatorio. Entonces, ahí hay un marco especial de protección, van a analizar cabalmente si es que realmente hay un fundamento objetivo para no renovarle el contrato, pero la exposición al riesgo es alta. Dígame, profesor, ¿qué va a pasar? Su contrato acaba el 5 de septiembre y no lo hemos renovado. Y sí es cierto que tiene 4 meses de gestación, pero acabó su contrato, pues, profesor. Además, ese puesto de asistente contable ya no lo necesitamos. Nos quedamos con los 3 asistentes contables que son estables hace 10 años. Ella era contratada, le hemos ido renovando 2 años. Bueno, el inspector va a analizar primero si esos contratos a plazo fijo que tú has utilizado tienen validez legal o no. Recordaremos, una relación laboral puede ser indeterminada, o sea, una especie de matrimonio laboral entre el empleador y el trabajador indeterminado, que dura por los siglos de los siglos, no hay plazo pues. Y el otro tipo de contrato que existe en la legislación nacional es el contrato de trabajo a plazo fijo, que es lo excepcional, correcto, que es lo, digamos, lo más restrictivo, ¿no?
Acá, por ejemplo, veamos en este capítulo. Aquí están los contratos de trabajo a plazo fijo, o llamados también contratos sujetos a modalidad, lo mismo. Y estos son los tipos de contratos que hay. Tenemos contrato de naturaleza temporal, 3 subespecies, digamos, ¿no? El contrato por inicio de lanzamiento de actividad, contrato por necesidad de mercado, contrato por reconversión empresarial. Y tenemos el artículo 55, los contratos de naturaleza accidental, dentro de los cuales tenemos el contrato ocasional de suplencia por emergencia. Y tenemos finalmente los contratos de obra de servicio, que tienen 3 subespecies: contrato específico, contrato intermitente, el contrato de temporada. En cada uno de estos contratos, en estos 9 contratos, debe existir una causa objetiva, que debe estar debidamente detallada y sustentada, y que explique por qué es un contrato a plazo fijo. Porque la ley te dice en qué casos puedes contratar a plazo fijo. De repente, lo ha dicho, es que contraté a esta asistente contable por contrato a plazo fijo por incremento de actividad para que dé más apoyo al área contable, donde ya teníamos 3 asistentes contables de 10 años trabajando con nosotros. Ya tiene 2 años, renovada cada 6 meses, 6 meses, 6 meses. Es casualidad que su último contrato, pues, firmamos el contrato en enero de este año y acababa el 5 de septiembre. Bueno, en el transcurso de ese contrato, ella ha quedado embarazada. Y tiene 3 meses, sí es cierto. Pero cuando la contratamos, ella no está embarazada. Y había un plazo que ya se había definido, que terminaba el 5 de septiembre. ¿Dónde estoy discriminando, señor inspector? 2 cosas. Va a analizar cuál es la causa objetiva que justifica haberla contratado a plazo fijo. Ah, tú dices que es incremento de actividad. Explícame el incremento de actividad, a ver. Muéstrame el contrato. Nárrame en el contrato físico, el que estoy leyendo como inspector, en qué consiste la causa objetiva. Incremento de actividad. ¿Qué tipo de actividad se incrementó? ¿Cómo se vincula ese puesto con el incremento de actividad que tú dices haber tenido? A ver, pruébame el incremento de actividad. Porque a veces tú puedes decir, en empresas han incrementado actividades. ¿Todas? ¿Algunas? ¿Cuáles? ¿Y en qué porcentaje se han incrementado? ¿Cuál es aquella que se incrementó? ¿En qué nivel? ¿Y cómo así tú no puedes atender ese incremento de actividad con el personal que ya tienes a cargo? Un montón de preguntas hechas con microscopio, por si acaso. Y luego después, el inspector analizará, no, este contrato está desnaturalizado. Opción adicional que va a tener el inspector: analizar no solamente el contrato, el origen de esa relación laboral. Supone que se ha puesto, repito, por contrato a plazo fijo, hay una causa objetiva que tú puedes explicar y fundamentar y documentar debidamente. Pero si, para mala suerte, la redacción del contrato es ambigua, ya ese contrato está desnaturalizado. ¿Ya? Entonces, ahí el tema es, muy bien, va a analizar la validez de ese contrato sujeto a modalidad, y en caso fuera un contrato válido, también analizará y por qué deja de renovar. No, es que había un plazo establecido. Sí, puede haber plazo establecido. ¿Cuál es la razón por la cual deja de renovarle? ¿Ya no necesita ese puesto? ¿Usted cómo podría probarme a mí que ya ese puesto no es necesario? Si usted me dice que no es necesario, entonces las tareas bajaron. ¿Cuáles bajaron? ¿Cuáles disminuyeron? Muéstrame. Son preguntas que pueden parecer, pues uno dice, pero tanto preguntas, claro que va a preguntar así, porque de por medio está la denuncia de una trabajadora gestante que podría estar siendo discriminada, porque de repente si no estuviera gestando, sí le renovara del 6 de septiembre hasta diciembre, pero como está gestando, podrías encubrir. No es el plazo, señor inspector. El inspector ya conoce su trabajo, te va a hacer esas preguntas incómodas, difíciles, incisivas. Por eso digo, no es tan fácil sustentar por qué no renuevas. Además, la ley 30.709, ley que prohíbe la discriminación salarial entre hombres y mujeres, hay un artículo que señala: está prohibido no renovar el contrato de una trabajadora por su condición de gestante. Entonces va a ir con todo el inspector. Convencer en ese todo es complicado, ¿no? A mí se me ocurre que una razón, pues, súper evidente, no sé, es que hubieras contratado de repente por apertura de local. O sea, tu negocio inició actividades, no sé, se me ocurre, pues, no sé, el 1 de marzo, ¿no? El 1 de marzo. Pusiste un restaurante en cierto distrito de Lima. Todo iba bien, marzo, abril, todo fantástico. Lamentablemente, con la situación de peligrosidad, de criminalidad que hay en la ciudad, ya has comenzado a recibir algunas amenazas, algunos petardos, y has padecido ya de ausencia de comensales.
comenzaste muy bien, tú cocinas muy bien, ha ido disminuyendo. Antes había 100 personas en tu local, ahora hay 60 o hay 40. No hay un punto de equilibrio. Y de repente dices, ¿sabes qué? Todos mis trabajadores que fueron contratados a plazo fijo por inicio de nueva actividad, que es el artículo 57, el negocio va a cerrar. No le voy a renovar, señores, porque el negocio va a cerrar. Ya es insostenible. Bueno, ahí si alguien dice, no me renuevas porque estoy gestando, bueno, no parece un argumento tan verosímil porque todo el mundo se está yendo. No estás renovando a nadie y tu negocio ciertamente va a cerrar. No estás mintiendo. Entonces, bueno, era una cosa extrema, pero es posible, mientras sea real, ¿no es cierto? Si no es tan claro así, se corre ese riesgo. Ahora, si este caso se diera, vamos a revisar, tenemos tiempito para revisar este protocolo. ¿Ya? Vamos acá al anexo 10, página 68. Yo les recomiendo que lo lean, ya terminado el curso igual tienen que leerlo. Si no leen y revisan por su cuenta, no hay manera que pudieran pues perfeccionar sus conocimientos, asimilarlo mejor. Tienen que leer, es inevitable. Muy bien, espérenme por acá. Vamos al... aquí está, miren ustedes. Anexo 10, hay una denuncia de tu trabajadora que no le ha renovado el contrato, el 5 de septiembre de 2025. Extinción de la relación laboral de la trabajadora gestante o lactante. Norma vulnerada si hubiera discriminación. No discriminación, Constitución Política, numeral 2.2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Artículo 26 de la Constitución. En toda relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades, sin discriminación. En la Constitución ya, la norma máxima del país. Y luego están otras normas puntuales. Muy bien, ya. Entonces, aquí, el inspector va a preguntar si la trabajadora comunicó su estado de gestación, si comunicó esto efectivamente a su empleador, ¿no? Le va a preguntar a la trabajadora, ¿le entregaron copia de su contrato? ¿Le comunicaron a usted de la no renovación de su contrato? Al empleador, ¿qué le va a preguntar? ¿Por qué cesó a la trabajadora? ¿Por qué no le renovó o por qué no le amplió su contrato de trabajo a plazo fijo? Son las preguntas generales. Ahora, ¿cuáles fueron las causas objetivas de contratación a plazo fijo de la trabajadora? Explique detalladamente. Va a preguntar hasta que tú caigas. Y la pregunta y otra y otra y otra hasta que tú tambalees. Es lo que va a hacer. Porque tiene que protegerla. Entonces tiene que estar muy seguro que realmente no hay discriminación. De la realidad a veces habla por sí misma. Señor inspector, le he cerrado el local. Aquí está, empecé en marzo, ya no es sostenible en septiembre. No viene nadie. Y aquí está, hemos ido a la policía, lo están lanzando petardos, ya no se puede hacer el negocio. Bueno, eso parece real, ¿no? Pero tan evidente a veces no son las causas que explican por qué no renuevas a tu trabajadora gestante, pues no hay forma a veces de probarlo tan fácil, ¿no? Si en caso se produce, estos son lo que te va a pedir, los documentos están en la lista de verificación. ¿Qué documentos va a pedir el inspector en este tipo de casos? Bueno, infracciones. Si se acredita que efectivamente ha habido discriminación de la trabajadora gestante o lactante, es una infracción insubsanable. Eso quiere decir que la multa viene sí porque sí. Ni 50 abogados te van a salvar porque la multa es insubsanable. Lo único que un estudio de abogados te puede apoyar es en desvirtuar que no ha habido discriminación. Pero ¿qué desvirtuarías si en la constatación, en la inspección, no has podido levantar esa acusación? Te discrimina. Bueno, en un juicio, sí es cierto, harás un juicio y en un juicio se revisará, pero ¿qué tan real es eso? ¿Qué tantas opciones tienes de que se revoque esta decisión? Y hemos visto que las multas en este caso son altas, ¿no? Y aquí tenemos, justo está acá. ¿Qué monto ven acá? 338.818 soles. Repito, 338.818 soles. Son 50 centavos. Una multa del año 2021. Quiere decir que por las UITs, esto ya, si aplicara una multa hoy, sería más de 400.000.
Pero bueno, la multa fue de octubre de 2021. 338.818. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Vean ustedes. Por no renovar el contrato de trabajo de la ex trabajadora Juana Pérez por su condición de madre gestante. Ajá. A criterio del inspector, la no renovación era, la causa de la no renovación era la condición de madre gestante. Una trabajadora, una que no renovaste, una sola. No hablo de 100, 200 trabajadoras. Hablo una sola, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí queda presente ese tema, por eso que dice que es una filtra. Y esto que no hemos hablado del tema de discriminación salarial ya quería ahondar bastante. Pero bueno, el concepto general creo que ya lo van teniendo ahí, ¿sí? Ahora, rápidamente, en el tema de trabajadores de confianza, que algunos de ustedes serán trabajadores de confianza, dos cosas claras. Uno, si eres un trabajador de confianza, por ejemplo un contador general que reporta a un gerente de finanzas, ya vienes trabajando en la empresa 7 años, 9 años, bueno, y siempre has sido contador general. Si hoy cambiaran de gerente general y él te llamara mañana a su oficina y te dice: hola Juan, ¿cómo estás? Tú eres un buen contador, ¿eh? Creo que eres muy capaz, pero yo tengo otra visión de la contabilidad, así es que trabajas hasta hoy. Te retiro la confianza y te vas. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Un trabajador de confianza tiene estabilidad en la empresa? No. ¿Puede ser cesado en cualquier momento? Sí. ¿Le van a pagar alguna indemnización? No. El PREC no lo dice. El único caso diferenciado, ¿cuál es? Y ese trabajador de confianza, cuando empezó su relación laboral, era auxiliar contable, luego fue asistente contable, luego analista contable, y llegó a ser contador general. Como ha hecho una línea de carrera desde un puesto ordinario hasta una posición de confianza, en ese caso el empleador, si no lo puede reubicar a la posición anterior, sí está obligado a indemnizarlo con sueldo y medio por año de servicios hasta un tope de 12 sueldos. Igual se va, le retira la confianza, pero por lo menos le paga la indemnización, porque hizo línea de carrera. Pero si no fuera así, simplemente el trabajador de confianza hoy no tiene estabilidad, simple. Se va, adiós, listo. Profesor, pero no tiene que fundamentar por qué me retiran la confianza, no. Estás esperando un informe de 50 páginas que te entregue el empleador, análisis histórico, estadístico, de tu rendimiento y por el cual te quito la confianza, no, una carta, 5 líneas, un párrafo, suficiente, correcto, en el presente. Y también queda claro que cuando tú a un trabajador de confianza que ha hecho línea de carrera lo retornas a una posición anterior, sí es posible, por si acaso eso no es utilización, es posible. También es posible que, si como contador general ganaba 10.000 soles y lo bajas nuevamente a su posición de analista contable, pues de 10.000 soles que gana, ganará pues, no sé, 7.000 o 6.000. Pero no hay reducción de sueldo ahí, no. Simplemente estás adecuando su sueldo al puesto anterior que no era de confianza. Tiene menor responsabilidad, menor carga de trabajo, menores atribuciones, por lo cual parece razonable que se adecue esta nueva remuneración al nuevo puesto de trabajo, ¿correcto? Entonces, yo puedo hacer esa adecuación. Bueno, a nivel de outsourcing lo que se analiza, chicos, es básicamente cuando una tercerización es válida, cuando tiene riesgos o no. No, muchas empresas en el país usan tercerización, contratistas o terceros. Uno de los requisitos para que la tercerización sea válida, recuérdenlo ustedes, ténganlo presente, es que las contratistas vengan con sus recursos, sus materiales, sus capacidades financieras, su propio know-how para el trabajo, ¿no? En este sentido, si hay una contratista en tu empresa y tú le tienes que dar los insumos, las herramientas, los materiales, pues entonces es una tercerización desnaturalizada. Por ejemplo, si tú contratas a una contratista, ¿ya? Para que traslade el mineral que produces en Pasco y lo lleve al puerto del Callao, tú como empresa minera puedes tranquilamente decir: prefiero que, en vez de comprar volquetes, contratar choferes, ver el mantenimiento de los volquetes, capacitar a los choferes, etcétera, 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 más fácil para mí es buscar en el mercado una contratista especializada en transporte de mineral, que tenga sus vehículos, sus choferes, todas sus capacidades, que me diga cuánto me cobra de Pasco hasta el Callao por cada viaje. Me cobrará $1.000 por viaje. Ok, te voy a pagar, tú te encargas de todo.
A mí como empresa minera me sale de repente más económico y me olvido de ese tema. Obviamente, si tú no respondes bien tu trabajo como contratista, te voy a demandar daños y perjuicios. Pero bueno, podría pasar que la contratista sí, pues, le da el servicio y todo bien. El pequeño problema, ¿cuál es? Oh, sorpresa, la contratista no le pone el petróleo a su volquete para trasladar el mineral desde Pasco hasta el Callao. Oh, sorpresa, la empresa minera le paga los peajes. Oh, sorpresa, los choferes son capacitados por la empresa cliente. Oh, sorpresa, esa contratista no tenía ningún volquete. Todo se los ha cedido la empresa minera a la empresa contratista. ¿Qué tipo de tercerización es esa? Fraudulenta. Porque el principio de la tercerización es que el contratista sea autónomo en todo sentido más amplio de la palabra, gestionando su personal, trayendo su maquinaria, sus herramientas, sus capacidades, sus conocimientos para hacer una tarea determinada. Por eso es contratista especializado, pues. Tú no le vas a enseñar a hacer su trabajo. Ya. Pues eso ya se analiza con más detalle cuando se ve el tema de tercerización. El tema del despido, esto es de lo más recurrente, ¿no? Ustedes que trabajan en recursos humanos habrán visto algún despido alguna vez, algún compañero, o habrán implementado un despido, probablemente, puede ser, de repente. Muy bien, ¿cómo está el escenario de los despidos laborales en el Perú, ¿no? El despido, no está de más decir laboral quizás, pero para que sea más claro, ¿no? ¿Cómo está el tema de los despidos? ¿Sabe? En principio, vamos un poquito por acá, en base a la norma, ya. Voy a ampliar acá. Aquí está. ¿Qué dice el artículo 22? Para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore 4 más horas diarias, porque el trabajador a tiempo parcial que labora menos de 4 horas diarias no tiene estabilidad, ¿correcto? Entonces, ¿tú trabajas más de 4 horas diarias? Sí, tienes estabilidad en el empleo. Entonces, para despedirte, es indispensable que exista causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. ¿Cuántos tipos de causa justa existen? Hay 2. Primero, causa justa de despido relacionada con la capacidad del trabajador. Y acá tienes deficiencia física, intelectual, mental, sensorial, ¿correcto? Cuando a pesar que hace los ajustes razonables en el desempeño de las tareas, en las funciones que tiene, no existe un puesto vacante y por más ajustes razonables que hagas, no es posible nivelar la actividad del trabajador a su estándar adecuado. Y la deficiencia continúa. Es sobreviniente a la relación laboral, ¿no? Para aplicar esta causal, mis estimados amigos, yo le digo, voy a poner acá, ¿no se puede poner acá? No. Esta de acá es imposible de aplicar. ¿Qué? Profesor, ¿cómo no dice que es imposible de aplicar? Entonces, ¿por qué le explica? Muy fácil, porque es en la norma. Por eso te la leo. Pero si tú piensas aplicar esta causal para algún puesto de trabajo, ya hay casación de la Corte Suprema que dice lo siguiente: para aplicar esta causal, tú requieres obtener de salud o del Ministerio de Salud un informe médico que establezca efectivamente esa deficiencia física, intelectual, mental o sensorial. Aquí hay una asistente social en el grupo, de repente hay más, ¿no? Pero se presentó una, ya. Y ella le dijera, yo le pregunto, ¿tú podrías conseguir un documento así, un informe así de salud o del Ministerio de Salud? Su respuesta va a ser, no puedo, profesor, porque salud no da ningún documento de esta naturaleza. Los únicos documentos que dé salud, cuando tiene que hablar sobre la capacidad física de un trabajador, son aquellos que emite para efecto del subsidio. Y esos documentos de salud siempre pone la nota al final, solo válido este diagnóstico para fines de subsidio, no para otros fines laborales. Entonces quiere decir que invalide ese documento para cualquier otro uso que no sea el tema de subsidios. Está diciendo que no lo puedes usar para esta causa. Y si tú le pides a salud, deme un documento similar, pero que no ponga esa frase, no te lo dan. Vas al Ministerio de Salud, señor, quiero un informe que demuestre que Juan Pérez, el montacarguista, tiene deficiencia física sobrevenida, para yo aplicar esta causal. El Ministerio de Salud te va a mirar, te va a decir, acá nos damos ese documento. ¿No tienes dónde ir? Profesor, yo tengo una clínica especializada, seria, profesional, con tecnología moderna. No va a servir.
para la Corte Suprema ya lo ha señalado claramente la Corte, o de Salud, o el Ministerio de Salud. Y en el mundo real te pide documentos de dos instituciones que no te lo van a dar nunca. Para efectos prácticos no puedes aplicar esto, ¿ya? Te lo digo una vez. B. Rendimiento deficiente en relación con la capacidad de trabajador y con el rendimiento promedio de labores y bajo condiciones similares. Rendimiento deficiente, ya. ¿Por eso qué rendimiento deficiente? No sé. ¿Cómo mido el rendimiento deficiente? Tampoco sé. Y entonces, ¿cómo puedo acreditar o imputar a un trabajador rendimiento deficiente? No lo sé. Porque cada empresa lo interpreta a su manera. Claro, esta causal, denominada rendimiento deficiente, solo sería aplicable, por ejemplo, para empezar, entre puestos comparables. Si tienes un solo analista de planillas, ¿contra quién vas a comparar su rendimiento deficiente? Uno es deficiente o mejor en relación a otro. Entonces es una causal que aplicaría pues para vendedores, para operarios de producción, de repente, ¿no? Puestos donde hay pues, o sea, ahí tienes un puesto y tienes, no sé, 20 personas en ese puesto, ya parece comparable. Pero aún así, ¿qué es un rendimiento deficiente? Tendrías que haber establecido un procedimiento de medición de rendimientos eficientes y el que no alcance el estándar será deficiente. Ya, eso sí lo puedes hacer tú. Entonces ya tienes un parámetro más o menos objetivo, científico para medir. Medirás pues la velocidad de la máquina, el esfuerzo natural esperable de una persona, de un ser humano en esa máquina, ¿no? Las posibilidades de merma, pues algo así más detallado en función a tu giro de negocio. Y luego establecerás un medidor, un espacio de tiempo para medir eso. Se me ocurre, pues lo vas a medir en cada 4 meses, vas a medir ese rendimiento óptimo o no óptimo, ¿no? Crearás formatos para medir eso. Y si alguien no cumple el formato óptimo, el indicador óptimo, vas a dar capacitaciones previamente para fortalecer y mejorar esas capacidades. Y después de 4 meses vuelves a evaluar. Y si sigue siendo deficiente, ahí de repente das un plazo pues para que mejore, y ya la tercera, si no va, ya podrías pues de repente implementar. Pero todo esto es una vaguedad. ¿Por qué le digo eso? Porque no hay una norma de detalle, una norma legal y un decreto supremo que regule cabalmente cómo aplicas el rendimiento deficiente, como una causa justa de despido. No hay. Y como no hay, cada empleador lo interpreta a su manera. Y los casos que he visto es que llegan y rebotan en el Poder Judicial. No hay un sentido de protección. Entonces, a mí se me ocurre que la única manera de medir un rendimiento deficiente pues será pues en un periodo anual. No sé, se me ocurre, estableces toda tu estructura de medición para el puesto de operarios o para el puesto de vendedores, ¿no? Bien, con indicadores, con medidores, con factores, bien interesante. Y harás previamente, en octubre y en noviembre, una capacitación. Señores, en 2026 su rendimiento va a ser medido con estos indicadores, con estos parámetros, estas premisas. Este es el resultado esperado del 2026. Ya por adelantado estás explicando. Habrá un plan de entrenamiento que se dará en marzo, de retroalimentación, feedback, desarrollar toda una ingeniería que, si llegado el momento tú aplicas esta causal, es una ingeniería que pueda ser verosímil y creíble ante un inspector o ante un juez. No se me ocurre que lo hagas en un tiempo menor que un año, sinceramente. No, es que mi sistema mide en 4 meses, ya sé si es rendimiento deficiente o no. Bueno, no sé si te va a servir eso en un proceso inspectivo o en un proceso judicial, no lo sé. ¿Correcto? Negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por ley. Debes pasar tu examen médico ocupacional. No quiero. Ya, entonces estás en falta. No, te vuelvo a programar. Anda, de acá al otro viernes. No voy a ir. Bueno, causa ajuste de despido. Usted se está negando injustificadamente a someterse al examen médico previamente convenido o establecido por ley. ¿Por qué no va? Justifíqueme. Lo que van a analizar en el examen médico ocupacional, estimado trabajador, son temas estándar para todos. La placa, rayos X, porque usted puede tener TBC y puede exponer a riesgo a sus compañeros. El tema de repente ocular, está bien de la vista. O sea, temas que pasan todos, señor. Yo no estoy pidiendo una prueba médica invasiva. No le está pidiendo enfermedades venéreas, VIH u otra cosa. No le estoy pidiendo eso, señor. No le estoy pidiendo eso. Entonces, tiene que someterse.
No hay justificación alguna. Y me niego a ir, bueno, podrían aplicar esta causa. ¿Sí? Ok. Ahora, hay otro tipo de causas justas, aquellas relacionadas con la conducta del trabajador, ¿ya? ¿Cuáles son? Comisión de falta grave, condena penal por delito doloso, inhabilitación del trabajador. ¿Correcto? La más conocida, obviamente, ya la falta grave, profesor, esa sí, pues esa va para todos, ¿no? Sí. Condena penal por delito doloso, básicamente porque de repente el trabajador en una vía particular o privada ha sido sentenciado, de repente, pues, no sé, por estafa, porque se comprometió a vender entradas para un concierto, cobró la plata, no entregó las entradas, se quedó con la plata, lo denunciaron, ya. Llegó a última instancia. Bueno, cuando ha quedado firme la condena penal por delito doloso, el empleador, a pesar que no tiene injerencia en ese tema penal, toma conocimiento y lo puede despedir. No, usted ha sido condenado por delito doloso. ¿Correcto? Listo. Esa es la norma, perfecto. Inhabilitación, es un chofer, le ha quitado el brevete 2 años, 3 años. Bueno, señor, disculpe, usted fue contratado como chofer del gerente general, lamentablemente, en una actividad particular, le han inhabilitado a usted su brevete. En consecuencia, no va a seguir trabajando en la empresa porque no tiene brevete, y es chofer del gerente. O chofer distribuidor de mercadería. Y faltas graves son todas aquellas, ¿no? Que están en el artículo 25. Aquí están todas las faltas graves que de alguna manera todos creo que conocemos ya por nuestra propia experiencia laboral, ¿no? Que falta grave es una infracción de los deberes esenciales, deberes fundamentales en tu relación laboral, que hacen que sea irrazonable continuar contando con tus servicios laborales. O sea, te hicieron una falta grave de tal magnitud que rompe cualquier posibilidad de continuar trabajando contigo o contando contigo. ¿Cuáles son las faltas graves? Fíjese que la ley no habla de faltas leves, faltas moderadas y faltas graves. La ley únicamente hace referencia a faltas graves, lo que implica que cualquier comportamiento del trabajador que no fuera aquel que está establecido en estos incisos, entonces sería una falta no susceptible de despido. Profesor, ¿y dónde encontraríamos las faltas leves, las faltas moderadas en una empresa? Usualmente en el reglamento interno de trabajo. Porque la empresa no puede crear sus propias faltas graves. Las únicas faltas graves en el Perú son las que están en el artículo 25, no hay más. Pero sí, como empleador puedes poner, pues, no, de repente, faltas leves, no venir en la ropa adecuada. No vas a ir a tu trabajo en short y ensayonada, ¿no? Y un polo, así, no, tampoco. Yo como empleador no tengo dinero para darte, pues, un terno, tampoco estoy obligado, pero no vas a venir de esa forma. Sí, el código de vestimenta, reglamento interno de trabajo, razonable. No te puedo obligar a venir en terno. Tienes que venir en terno lunes a viernes. ¿Y a usted me va a comprar el terno? No. ¿Me va a lavar el terno? No, entonces no vengo. Vengo con el estándar razonable, ponderado, que está en el reglamento, ¿no? Pantalón completo, zapatos, pues una camisa, un polo piqué, pues no, esos polos de gimnasio, ¿no? Ya bueno, tampoco me pide usted que venga con terno, con chaleco, una rosita en el bolsillo, porque no me está pagando por eso. O sea, lo que usted me lo dé, yo lo uso. Si usted me da ese uniforme así, con gusto lo uso de lunes a viernes, ¿no? Bueno, entonces, el artículo 25 ya establece incumplimiento de las obligaciones de trabajo, alguna actividad propia de tu puesto que no has desempeñado, inobservancia del reglamento interno de trabajo, del reglamento de seguridad, apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador, retención o utilización indebida de los bienes del empleador, uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, ¿no? Has entregado a otros información que es el plan de negocios de la empresa, el proceso de producción de la empresa, las normas ISO de la empresa, sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, información falsa al empleador para obtener una ventaja. De repente soy vendedor de créditos y he entregado una falsa información a mi empleador sobre los ingresos de un cliente, solo con la finalidad de sacar ventaja y que me pague mi comisión por colocar el crédito. Podría ser. Concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas. Acá esto se acredita
con el apoyo policial. Supone que el policía va a acudir al centro laboral, le va a decir al trabajador: señor trabajador, acompáñeme a la comisaría, vamos a hacer todo el trámite, el dosaje etílico, porque según su empleador está en estado de embriaguez. Si el trabajador se niega, bueno, el policía constatará que el señor se ha negado, no desea ir. Ya, ese informe, esa negativa del trabajador, se considera, correcto, como reconocimiento del estado etílico. ¿Correcto? O sea, ya se estaría probando igualmente. Claro, la norma señala que debe ser una concurrencia reiterada. Reiterada. Quiere decir que si es la primera vez que llegas en estado etílico, no podrían despedirte. A la segunda recién. Despide reiterada la norma, ¿correcto? Dice acá: si no es reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo reviste excepcional gravedad. Claro, si eres el piloto de un avión, así sea la primera vez, parece claro que no necesitas reiteración. Si eres el piloto del avión, iban a salir en vuelo a Tumbes y terminas en Tacna, ¿no? Entonces no va, ¿correcto? Muy bien. Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de algún gerente, de algún jefe, o de otros trabajadores, de tus pares también, ¿correcto? Cualquier acto de violencia, grave indisciplina, injuria o faltamiento de palabra contra cualquiera de ellos, en 360, digamos, un círculo 360, es falta grave. Ahora, ¿cómo probar esto? Ya está un poco complicado. Si yo te insulto a través de mi Facebook, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de un audio, o delante de testigos, pues tienes la prueba, ¿no? Pero si hay un acto de faltamiento de palabra, tienes tú un intercambio y un faltamiento de palabra que tú realizas con un jefe o gerente, pero no hay testigo, no hay grabación, no hay nada, es difícil probar, pues. Si hay un acto de agresión física contra un jefe, supervisor o un compañero de trabajo, pero no hay testigo, no hay cámara, no hay evidencia, es difícil de probar, pues, ¿no? No basta el dicho de la persona afectada, van a pedir otras corroboraciones de medios de prueba. No es tan fácil probar esto, no es tan sencillo. ¿Ok? Y bueno, también, por ejemplo, el abandono al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos, ¿no? Más de 3 días consecutivos. Falta lunes, martes, miércoles, ya. Jueves puedes mandar el despido, la carta de preaviso, no. Y bien es cierto, la norma dice más de 3 días consecutivos, también es cierto que por ley todo trabajador tiene hasta 3 días después de una inasistencia para justificar su inasistencia. Entonces, la falta que yo tuve el lunes o el martes o el miércoles, la última, ¿cuál ha sido? El miércoles. Ya, tengo jueves, viernes y lunes. Hasta el lunes podría justificar la última, la del viernes. La del lunes quizás no, ya pasaron los 3 días. Pero, en este tipo de casos, hay empleadores que lunes, martes, miércoles, ya jueves, mándale su carta de preaviso de despido. Malo. Pero el plazo completo, al lunes de la otra semana. De ahí recién el martes de la otra semana, enviarás la carta de preaviso y le dirás: mire, usted ha faltado lunes, martes y miércoles. Han pasado más de los 3 días que usted tenía como plazo para justificar. No ha justificado con nada. Ahora expliquen. Le faltó lunes, martes, miércoles y jueves, porque la norma dice más de 3 días consecutivos. Debería que haber faltado hasta el jueves. Más de 3 días consecutivos. Hay trabajadores que faltan lunes, martes, miércoles. Y el jueves, ¡pum!, ya están presentes. Bueno, pues, no incurrieron en el abandono de trabajo. Profesor, es una burla. ¿Cómo es posible que falte el lunes, falte el martes, falte el miércoles y el jueves vino? Bueno, no vas a poder despedirlo, lo que no significa que no puedas suspenderlo 2 días, pues. Falta lunes, martes y miércoles y no justifica. Dice: falté porque no tenía ganas de venir. ¿Qué respuesta es esa? Bueno, puedes suspenderlo 1 día, 2 días, una medida disciplinaria, pero no puedes aplicar despido. Muy bien, y el hostigamiento sexual cometido por el trabajador también es una causa de falta grave laboral. Está tipificado como falta grave laboral, esta infracción, ¿correcto? Muy bien, ahora hablemos del despido por causa justa. Hemos revisado, creo que nos queda claro. Hablemos del despido fraudulento. La palabrita la van a escuchar siempre: fraudulento, fraudulento, fraudulento. Profesor, ¿qué es un despido fraudulento? Ya, para entender facilito.
¿Hemos visto todas estas faltas graves? Sí, más o menos las hemos revisado. Ya. ¿Cuál es tu primer requisito? Probar el hecho que tú imputas. No tienes cómo probar. Por más que tú afirmes en 50 páginas que has cometido una falta grave, el trabajador va a decir, pruébeme. Usted tiene que probar, yo no tengo que probar mi inocencia. Usted tiene que probar mi responsabilidad. Supongamos el caso del faltamiento de respeto al jefe, al supervisor. ¿Faltó respeto? Sí, faltó respeto, ya. ¿Hay testigos? No. ¿WhatsApp? No. ¿Cámara? No. ¿No hay nada? No, no hay nada. Pero está la palabra del jefe, o está la palabra del supervisor, porque el operario le faltó respeto al supervisor. ¿Y dónde pasó eso? En el tercer piso de la planta, al lado de la escalerita. Pero no tenemos nada, pues, pero el supervisor es un hombre correcto. Él no tendría por qué mentir. Y además ha hecho su informe detallando los insultos que le han dado, lo mandó a Recursos Humanos este documento, y el gerente de producción ha dicho claramente al gerente de recursos que es intolerable seguir con un trabajador así, que no va a aceptarle el falta de respeto a la autoridad. Bueno, pues, y Recursos Humanos, para no decirle no al gerente de producción, ya le manda carta de preaviso de despido, ¿no? Usted ha incurrido en el inciso F, artículo 25, ha insultado, ha ofendido a nuestro supervisor, le ha dicho BCD, FG, todo lo que ha querido. Y le da el plazo de 6 días para que haga su descargo. En el descargo el trabajador dice, falso, nunca he dicho esas palabras, mentira. Nos hemos cruzado, yo le he saludado más bien. Y le he preguntado por su mamá y le he dicho cómo está su señora madre, ojalá que se recupere. No sabía que había fallecido. Eso no es insulto. Carta de despido. Usted hace mofa. Está claramente probado. Tenemos el informe del supervisor ya. Imagínense esta historia, para hacerla corta. ¡Pum! Va a juicio. ¿Se probó o no se probó la falta? Piensen ustedes ahí. A ver, digan, ¿se probó o no se probó? Profesor, pero está el informe del supervisor. Ya. Hay una casación respecto a un caso muy similar. La lógica. La Suprema dice, no se ha probado que el hecho sea real. Son hechos imaginarios. Son hechos creados por el empleador, inventados en la carta de preaviso, solamente para despedir al trabajador. Hay un ánimo malicioso del empleador. Ha imputado una falta grave de un hecho inexistente. En consecuencia, ese es un despido fraudulento. Un hecho inexistente. Ha despedido a un trabajador por una falta que no existía, que no se ha dado en el mundo real. Tú dirás, profesor, es que no, que sí se ha dado, está el informe del supervisor. Lo que pasa es que para el mundo jurídico, lo que no pruebas no existe, pues. Y si tú creías como empleador que ese informe del supervisor era suficiente, no es suficiente. Porque la otra versión dice no ha sido así. Y no la has alimentado a los jueces con más insumos probatorios, más elementos probatorios. Una cámara, un testigo, 2, una declaración de parte, nada, pues nada. Entonces se toma por un hecho inexistente. Ese es un despido fraudulento, ¿ya? Un tipo de despido fraudulento. Otro tipo de despido fraudulento es cuando alguien te obliga a renunciar a la empresa. Es un despido fraudulento también. Hay una coacción e intimidación, renuncias, amenazas, dice, no tienes que renunciar, si no va a ser peor para ti. Tú renuncias, ya. Esa carencia de voluntad en la renuncia hace que te vuelva un despido fraudulento, porque no ha habido expresión de voluntad real del trabajador, ¿ya? Entonces, en estos escenarios, el derecho del trabajador es demandar la reposición y demandar a su vez indemnización de daños y perjuicios. Reposición más daños y perjuicios. ¿Correcto? Ese es el escenario. Entonces, ahora bien, un despido nulo, por ejemplo, ¿cuál sería? Ya la propia norma señala lo que es un despido nulo. Vamos a ampliar por acá. Es nulo el despido que tenga por motivo la afiliación a un sindicato, ser candidato representante de los trabajadores. D. Presentar una queja contra el empleador, se me ocurre ante SUNAFIL, he denunciado al empleador porque no paga las horas extras. D. Discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma. E. Cuando el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias sobre la lactancia. Es un despido nulo. ¿Qué significa eso? En el mundo real ningún empleador
que quiere despedir al trabajador porque el trabajador la denunciado ante SUNAFIL porque no paga horas extras, en el mundo real es imposible que un empleador diga: señor trabajador Juan Pérez, le usamos la carta de preaviso de despido porque usted nos ha denunciado ante SUNAFIL, ¿ya? Y eso va a terminar en una multa. No nos parece que sea justo ni ético lo que usted ha hecho. En consecuencia, le doy el plazo de 6 días para que haga su descargo. ¿Algún empleador invocaría una causal de esa naturaleza? Obviamente que no, sería absurdo. Un empleador que va a intentar hacer probablemente no va a poner eso, va a decir: usted ha cometido un acto de violencia contra su compañero, usted ha entregado a terceros información reservada del empleador, usted ha mentido en su currículum cuando se presentó a esta empresa, usted se ha apropiado de 500 soles de la caja chica, es decir, usted no ha cumplido con el reglamento interno de trabajo, es decir, algún hecho de falta grave va a estar imputado en esa carta de preaviso de despido. Pero el trabajador, cuando vaya a juicio, va a decir: señor juez, mire, cualquiera sean los incisos que ha invocado mi empleador del artículo 25, el motivo real es porque yo he denunciado a SUNAFIL porque no pago horas extras. Y el juez entonces tendrá que hacer una evaluación y dirá: a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Lo despide por una falta grave acreditada, comprobada, fundamentada como falta grave? ¿O es que en realidad es una represalia porque el trabajador se atrevió a denunciar a su empleador ante SUNAFIL? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tiene que analizarse, y si en este caso el juez dice: no hay elementos suficientes de falta grave, por el contrario, creo que el despido es nulo por alguna de estas causales, ¿qué va a ordenar el juez? La reposición del trabajador, correcto, y el pago de los devengados por ese tiempo que duró el juicio. 3 años duró, ya 3 años de sueldo, hay que reintegrarle. Hoy los trabajadores, una vez que son repuestos y cobran los devengados, aparte te demandan su daño moral, un plus. Ya sabes cómo te cuesta. Entonces, moraleja, si vas a aplicar algún tipo de despido, pues tienes que estar muy seguro de los elementos de prueba, de la gravedad del comportamiento también. Tiene que ser tan notorio esta gravedad que de alguna manera, me parece, cualquier otra persona en tu puesto opinaría lo mismo, ¿no? Se me ocurre. No cualquier incumplimiento. Tiene que ser algo, como dice la norma, irrazonable es continuar contigo, ¿no? Has afectado deberes esenciales en el contrato de trabajo. Es un caso muy puntual, cada casuística habrá que evaluar eso, ¿no? Bien, en el tema de remuneraciones, solo mencionarles que sí es posible un acuerdo de reducción de remuneraciones con tu trabajador, siempre que responda a circunstancias objetivas y siempre que esté por escrito. Y además que no implique intimidación, coacción y violencia. Entonces, con estos requisitos es posible que tú puedas acordar con tu trabajador alguna reducción de remuneraciones, ¿correcto? No es obviamente no va por debajo de la remuneración mínima, ¿no? La clave en este tipo de acuerdos es, en esencia, dos son los aspectos. ¿Cuál es la razón por la cual te sientas con el trabajador a reducir la remuneración? De repente hace 2 años la empresa está en rojo. Bueno, parece razonable que con todos tus trabajadores quieras reducir la remuneración. Y además es un requisito que no exista intimidación o coacción. Eso no puede existir, ¿correcto? No puede existir. Bueno, el tema de hostigamiento sexual es un procedimiento que tiene una norma específica, ¿no? Aquí, en resumen, es cautelar a la denunciante, ¿no? Recibida una denuncia, tu obligación es poner a disposición de la víctima los canales de atención médica o psicológica en un día hábil. Es decir, si recibes una denuncia por hostigamiento sexual el día 4 de septiembre, tendrás un día hasta el día 5 de septiembre para poner a disposición de la víctima los canales de atención médica, físico-psicológica. Un día. Profesor, ¿qué pasa si le doy recién el día lunes? Ya estás en falta. Además, tienes un plazo de 3 días máximo de recibida la queja para aplicar medidas de protección a favor de la denunciante. ¿Qué puede ser? Cambias de local, de sede al denunciado, que se vaya lejos de la denunciante. 2, le cambias de horario de trabajo. 3, podrías darle licencia con goce al denunciado para que no asista a trabajar y la trabajadora continúe haciendo su labor hasta que termine toda la investigación, ¿no? Importante, el comité de intervención tiene solo 15 días calendario para investigar estos casos. Profesor, ¿y qué pasa? ¿Son días calendarios? No entiendo. ¿Incluye sábado, domingo y feriado? Sí. ¿Pero qué comité de intervención frente al hostigamiento sexual puede trabajar un sábado, un domingo, un feriado? Que yo conozca ninguno. ¿Eso qué significa? Que en la práctica el comité tiene menos días para investigar los hechos y emitir el informe.
Entonces, son días hábiles, se realizarán pues 11 días hábiles. Por decir, bueno, 15, sí, pues 11 días hábiles. Más o menos, 11, 12. No tiene 15 días exactos, pero son 15 días calendario. Aparte, los miembros del comité de intervención tienen sus propias tareas y funciones en sus cargos en la empresa. Entonces van a tener que sacar tiempo donde no hay. Pero para eso se supone han sido entrenados, capacitados, de tal manera que puedan, ¿no?, desarrollar bien su papel en forma eficiente y eficaz, en menos tiempo, y saber qué investigar. Y al final el comité tiene que redactar un informe. Ojalá que lo hagan bien, porque ese informe puede ser el sustento del despido del supuesto hostigador. Pero el supuesto hostigador también tiene derechos. Derecho a la contradicción. Demanda al Poder Judicial y dice, no, yo no he incurrido en hostigamiento sexual. Y en juicio se tendrá que presentar todo el expediente interno de la empresa como fundamento, incluyendo el informe del comité. Pero si al redactar el informe del comité hay fallas, incongruencias, incoherencias, porque el informe del comité es una mini sentencia, ya estás en problemas como empresa. Entonces, no es cualquier cosa hacer un informe del comité. Sí requiere un trabajo mucho más detallado, ¿no? Muy bien, bueno, el tema de seguridad y salud en el trabajo, solo mencionarles que en ese punto, cuando hay un accidente de trabajo de consecuencias fatales, pónganle mucha lupa a su hiper, al hiper de su empresa, a las capacitaciones que da su empresa. Profesor, sí cumplimos con las 4 al año, ya, pero ¿son suficientes? ¿Es una buena capacitación? ¿O solamente pasa videos por YouTube y espera que pase el tiempo? No, ¿verdad? Porque si es así y un trabajador fallece, el inspector va a ir a revisar. ¿Cómo lo entrenó usted a ese trabajador que lamentablemente ha fallecido? ¿Qué le vas a mostrar? 5 PPTs, un par de videos de YouTube. No, pues tiene que haber una capacitación elaborada por el propio empleador a su necesidad, a la realidad del puesto de trabajo, ¿no? Práctica, que tú puedas acreditar. Le hemos dado todos los tips, digamos, de su tarea. Claro, no va a ser una capacitación puesto por puesto exactamente, pero algo que más o menos sea transversal en los riesgos por grupos ocupacionales, se me ocurre, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y también las condiciones de trabajo que le has dado al trabajador. Todos los aspectos claves, pero el más clave de todos, el hiper. Es el punto de partida. Y bueno, aquí el área de SOMA tiene ya que analizar, porque hay un proyecto de ley, un proyecto de protocolo de SUNAFIL que establece, ya está por aprobarse, será en 2 semanas más. Cualquier accidente de trabajo, cualquiera sea el informe de SUNAFIL, si encuentra que la muerte del trabajador o la lesión grave del trabajador se produjo directamente por un incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, ese expedientillo va a ir al Ministerio Público, a la Fiscalía. Hay un riesgo 24 horas para los gerentes. Esto va a empezar en 2 semanas que se apruebe ese protocolo. Acá hay un colega penalista, aprovecho, colega, ahí chamba va a tener, bastante. Ok, bueno, el tema del proceso de fiscalización, un ejemplo rapidito, cómo funciona más o menos. Miren, hay una denuncia. Juan Pérez denuncia que no le pagan las horas extras. Esto genera una orden de inspección. La orden de inspección genera que le den a un inspector con nombre y apellido, tú te vas a encargar. Ese inspector inicia la actuación inspectiva, ¿correcto? ¿Qué es actuación inspectiva? Te voy a revisar. Nada más, eso significa. Saco mi lupa y te reviso. ¿Cuál es el plazo de una actuación inspectiva? 30 días hábiles, y con fundamento puede ampliarse a 30 días hábiles más. Pero cuando es un tema de seguridad y salud en el trabajo, solo son 30 días hábiles y punto. No se puede ampliar. Muy bien, en esa actuación inspectiva, en esos días, el inspector te va a pedir marcación de asistencia, horario de trabajo de esta persona que ha denunciado. Denuncio porque no me pagan horas extras. Bla, bla, bla. Vamos a suponer que efectivamente le estás debiendo pues 3 meses, 200 horas extras, acumulada de 3 meses. No las paga. Ya. El inspector te va a decir, como esta infracción es subsanable, felizmente para usted, le doy el plazo de 5 días para que regularice y le pague las horas extras. Pero plazo, mire usted. Entonces el empleador podría decir, opción A, señor inspector, disculpe, tiene toda la razón del mundo. Aquí ya queda claro que sí, hemos hecho el tareo, tiene toda la razón. Hemos calculado la hora extra, en total sale como 1.200 soles.
Es más, ya le hemos transferido su cuenta de ahorros, usted puede ver acá el depósito, le hemos pagado. Estamos saneando, vamos a corregir a futuro. El inspector, ¿qué va a decir? Bueno, si bien es cierto estaba en infracción, pero ha cumplido la medida inspectiva y has subsanado la infracción, voy a emitir un informe. Cuando emites el informe, simplemente es, el expediente terminó ahí, no pasa más, todo tranquilo. Bravo por el jefe de recursos, perfecto. Pero el empleador podría decir, no, estoy en desacuerdo, no le debo nada de horas extras. No estoy de acuerdo con el inspector y no voy a cumplir su requerimiento. ¿Qué va a hacer el inspector? Bueno, no cumple el requerimiento, tome su multa por no pagar las horas extras y aparte otra multa por no cumplir mi requerimiento. Ahí, amigos, vas a pasar la etapa del procedimiento sancionado. Oh, el Vía Crucis. Carga tu cruz, como Semana Santa. Espero, pero más seguro que termines en el Gólgota, por si acaso. ¿Qué? El acta de infracción lo envía el inspector a un instructor. El instructor lo revisa y dice, muy bien fundamentada esta acta de infracción, muy bien trabajada. Ahí recién notificas al empleador que va a tener 5 días hábiles para hacer su descargo. Hechos estos descargos, va a haber un informe final del instructor. El instructor puede decir, confirmo plenamente lo que ha hecho el acta de infracción. Y los descargos del empleador no desvirtúan nada. Yo, instructor, emito un informe y digo, sí, debe ser multado. Muy bien. La intendencia de sanción, la subintendencia de sanción, que es la primera instancia, digamos, te va a notificar con el informe del instructor. A ver, señor empleador, mire lo que ha llegado el informe del instructor. ¿Qué tiene que decir usted? Tendrá 5 días para decir, no, el instructor está equivocado también, se ha equivocado igual que el inspector, bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar? Bueno, la subintendencia de sanción va a revisar tu nuevo descargo, ya son 2 descargos que estás haciendo. Y puede decir, bueno, he visto sus descargos, la verdad que el informe del acta de infracción del inspector y el informe final del instructor son excelentes, bien fundamentados. Usted no ha desvirtuado. En consecuencia, yo, subintendencia de sanción, emito mi resolución, multándolo con 20.000 soles. Ahí recién tienes la multa. Tu derecho es apelar. Va a la Intendencia Regional de Sunafil, que es la que resuelve la inspección. Y ahí queda todo. Pero si el expediente se basó en una infracción muy grave, como es una infracción muy grave en la que ese sustento del expediente, ahí sí puedes interponer un recurso de revisión y va hasta el tribunal. Los expedientes que van al tribunal son solo aquellos basados en infracciones muy graves. Y ahí termina la historia. Profesor, ¿y qué pasa si también sale en contra? Lo del Tribunal de Fiscalización. Bueno, contencioso administrativo, es un juicio. Claro que eso no va a detener la multa, ¿no? Igual te la van a cobrar. No arregla mucho en realidad. Pero sí, claro, si sacas una medida cautelar en ese proceso de contencioso administrativo, cuando está resolución, pues sí, una cautelar, el juez le dice a Sunafil, oiga señor, mientras yo reviso esto no le cobre nada a la empleadora, déjeme revisar a mí. Ahí sí queda en el frigider eso. Pero no siempre tienes una cautelar, pues, por si acaso. Finalmente, en la última parte, no, en la sesión número 8 vemos lo que es el tema de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? La libertad sindical, formación de sindicatos, la negociación colectiva, que básicamente un sindicato conformado en tu empresa lo que va a hacer es presentar un pliego de reclamo, ¿ya? Tú tienes 10 días para instalar un trato directo. Lo citas el día martes, señores, vamos a iniciar el trato directo. Ya nos juntamos de acá 2 semanas, una semana, seguimos conversando en trato directo, una reunión, 2, 3, 4, 5. De repente el sindicato dice, ¿sabes qué? No encontramos solución acá, su propuesta no nos convence, vamos a finalizar el trato directo. Siguiente paso, bueno, si el sindicato desea, pide junta de conciliación al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo cita al sindicato y al empleador, señores, vengan a conversar acá, al Ministerio de Trabajo, los esperamos en una mesita, en un ambiente adecuado. Hay un conciliador del ministerio que va a estar presente para acercarla a las partes, conversar bien relajadamente. Una junta de conciliación, 2, 3, 4. El sindicato puede decir, ¿sabe qué? Acá estamos igual que en trato directo. No hay propuestas, lo mismo de siempre, ¿no? Finalizamos la junta de conciliación. Ahí el sindicato evaluará si va al arbitraje o si hace un acuerdo de huelga. Si hay un acuerdo de huelga, así viene la huelga, pues. Y ahí es una presión para el empleador para que mejore sus propuestas en esta negociación colectiva.
Pero también podría ocurrir un escenario B. ¿Cuál es el escenario B? Estás a trato directo, señores, vamos a conversar trato directo, una reunión, 2, 3, 4 reuniones de trato directo. El sindicato dice, bueno, tenemos 5 reuniones en trato directo. La propuesta es la misma, que no hay, 50 centavos de aumento, ¿qué es eso? No, ¿sabe qué? Estamos perdiendo el tiempo. Finalizamos el trato directo, pero finalizan el trato directo el jueves, ¿ya? Convocan a asamblea el sábado. Compañeros, escojamos, ¿vamos hasta conciliación o acordamos de una vez la huelga? Y la asamblea dice, acordemos de una vez la huelga, ¿para qué va a ser para conciliación si va a ser lo mismo que trato directo? Listo, acordaron la huelga. La huelga ya empieza pronto. Así estamos ahora. Entonces, al momento que tú haces una estrategia de negociación, te tienes que poner en todos los escenarios posibles, porque cualquiera de ellos puede ocurrir. Incluso una huelga muy pronta. No da 4 meses que venga la huelga, ¿no? Puede ser de repente al mes siguiente. No lo sabes. Pero es una opción que tiene el sindicato, ¿correcto? Muy bien. Bueno, aquí hay varias interrogantes que no podía atender por razones de tiempo, si no, no acabaríamos la exposición, ¿no? Veamos algunas preguntitas antes de terminar. Frente a la falta grave, nos dice, se envía primero la carta de preaviso, así, y se le otorga al trabajador 6 días para su descargo. En efecto, incluso puede darle 6 días, 7 días, 8 días, no hay problema. Es más, el trabajador en su descargo te puede decir, señor empleador, usted me acusa de tal y cual cosa, y dice que hay videos, hay pruebas, pero no me junta ninguna de esas pruebas. No puedo ejercer bien mi derecho de defensa para contradecirlas. Yo le pido a usted que me notifique con las pruebas, con el video del comedor, donde dice que yo insultaba al compañero, con el contenido de la declaración de los testigos, que dicen que yo he dicho esto. Si no, ¿cómo voy a defenderme? Y ahí ya ten cuidado, ¿eh? Como empleador, ¿qué haría? Le entrego todo. Señor trabajador, estamos convencidos del fundamento de nuestra carta de preaviso, pero no tenemos ningún problema en juntarle una nueva carta acompañada de los documentos. Y le doy 6 días más, para que no diga después en un juicio que no se respetó su derecho de defensa. Ya, y después de esa ampliación hace su descargo, ya puede despedir. Más seguro. ¿Correcto? Más seguro. Una auxiliar de contabilidad abandona el trabajo 15 días sin aviso, en pandemia. Y en ese mes concluía su contrato, ya no se renovó. Mi pregunta es, ¿pudo ser despido arbitrario? Bueno, si abandonó 15 días, o sea, si el contrato acababa el 30 de agosto, el 31 de agosto, y el 15 de agosto dejó la empresa, abandonó la empresa, lo normal era mandarle una carta de preaviso de despido, darle 6 días y luego ver los plazos y despedir. Pero si el contrato acabó el día 31 de agosto, tampoco apareció, no hay nada. Acabó el contrato y terminó el contrato. Y en la planilla electrónica registrarás motivo de la finalización del vínculo laboral, término de contrato. ¿Y por qué no pongo abandono de trabajo? Porque no se acreditó el abandono de trabajo, pues. No le han mandado carta de preaviso. Entonces el abandono es subjetivo, ahí no ha acreditado nada. Solo se puede considerar como abandono de trabajo si es que hubiera mandado una carta de preaviso, pasan los 6 días, no hace su descargo y luego despides. Ahí sí podrías anotar que es abandono de trabajo, ¿correcto? Si un trabajador no se presenta 3 días seguidos a trabajar y dentro del mes ha faltado sin justificación otros 10 días, se puede aplicar ya la terminación del contrato. Muy bien. Ampliamos acá y con eso terminamos. Miren, las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario, más de 5 días en un periodo de 30 días, y por lo que tú pones en tu consulta, solo son 5 días en un mes. ¿Qué piña eres tú? Un día más. Pero no, solo 5 en el mes. Entonces no se puede imputar falta a nadie. Porque si yo tengo 6 faltas injustificadas en un periodo de 30 días calendario, entonces sí me podría despedir, a pesar que no sean consecutivas. Falté un lunes, luego el jueves, luego la siguiente semana el martes, y también el viernes, y la subsiguiente semana lunes y miércoles 6. Ahora sí. Correcto. Eso se llama ausencias injustificadas, que es diferente al abandono de trabajo. Correcto, Enrique. Muy bien. Te doy el pase, mi estimado. ¿Me confirmas ahí, por favor? Correcto. Perfecto, chicos. Muy bien.